Hablemos. Hablemos. Hola, mi nombre es Irán Lozada. Este espacio comenzó con la sonata Divertimento del Sur de nuestro compositor ponceño Héctor Campos Parsi. Como ya deben saber, este espacio se ha estado produciendo en los últimos 2 años, no, cerca de 2 años, y trata de Puerto Rico. Trata de aquellos episodios de nuestra historia puertorriqueña que son poco conocidos. Como ya sabemos también, Puerto Rico fue invadido por los Estados Unidos durante la guerra cubano-hispanoamericana. Los soldados, los marinos norteamericanos entran por Guánica. Primero bombardearon a San Juan un 12 de mayo del 98. Provocan la guerra aduciendo que España hundió, voló un buque de guerra en la bahía de La Habana, creo que en febrero del 98, por ahí. Y a raíz de esa excusa, pues declaran la guerra a España y le quitan a España a Cuba, las Filipinas, Guam y a Puerto Rico. Previamente habían conquistado y le habían quitado a la reina el archipiélago de Hawái, la habían comprado a Rusia, la Rusia zarista, en el 1867, Alaska. Y esa es la historia brevemente de la expansión norteamericana en América del Norte. Le quitaron a México en 1846 medio país, donde ahora está Texas, New Mexico, California y otros estados. Esa es la historia expansionista de Estados Unidos. Como todo buen imperio, pues se expanden buscando recursos naturales para controlar. Desde que llegaron a Puerto Rico en julio del 98, la gran pregunta que se ha hecho el puertorriqueño es cómo rescatar la independencia o la soberanía. La gran pregunta que nos hemos hecho a partir del 98 es cómo rescatar, ora con las armas, ora con la negociación, la soberanía. En estos tiempos, debido a la relación asimétrica entre Puerto Rico y Estados Unidos, Puerto Rico es un archipiélago frente a ese gran imperio que se llama Estados Unidos. La pregunta es cómo salir de su dominio absoluto. Pues esa pregunta se hizo a partir del primer día de la colonia. Y una de las fórmulas necesarias es que fuera a partir de la unión de los puertorriqueños, de alianzas entre puertorriqueños. Eso vale establecerlo como punto de partida porque en la última elección de noviembre del 2024 se intentó, se hizo, se produjo una alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño, que fue creado a fines de la década del 40, y un movimiento reciente que se llamaba a sí mismo Movimiento de Victoria Ciudadana. Esa alianza tuvo unos logros y tuvo unos problemas. Nos estamos preguntando ahora, en el 2026, qué hacer en el 2028. Si se fortalece, si se continúa la alianza o se hace otra cosa. La historia nos ayuda a buscar respuestas. Allá en el 1902, 3 años, 4 años después de la
invasión norteamericana a Puerto Rico. Esa era la pregunta inicial. ¿Cómo liberarse del dominio absoluto de Estados Unidos? Y un abogado puertorriqueño, cuyo nombre era Rosendo Matinzo Cintrón, dijo, bueno, la fórmula es la unión. La unión entre republicanos, del Partido Republicano, con partidos llamados federales. El primero, republicano, bajo el liderato de José Celso Barbosa, y el segundo, el Partido Federal, bajo el liderato de Luis Muñoz Rivera. En el 1902, don Rosendo Matinzo Cintrón recorrió toda la isla promoviendo la unión de republicanos, de autonomistas, de socialistas, porque había socialistas en el 1902 en Puerto Rico, ofreció, dijo que la solución era la unión de esas tres sectores que por sí solos no podían lograr mucho. Así que allá en el 1902 hubo una reunión de republicanos que querían la estadía para Puerto Rico, de autonomistas que querían autonomía para Puerto Rico y independentistas que querían para Puerto Rico la República de Puerto Rico. Y en esa asamblea que ocurrió en el Hotel Olimpo, en Miramar, que era entonces, y aún lo es, un barrio aristocrático, ocurrió la asamblea. Y el Partido Federal de Muñoz Rivera, que entonces su líder era José de Diego, Muñoz Rivera estaba en Estados Unidos, huyendo de las turbas republicanas, se constituye y se organiza, primero como agrupación, la Unión de Puerto Rico. Rosendo Matienzo es una figura muy interesante. Don Rosendo Matinzo Cintrón. Nació en Luquillo en el 55 o 56. Hay un monumento de don Rosendo en la plaza de Luquillo. A los 12 años se fue para España a estudiar. Y en el 76, en el 1876, se graduó de abogado de la Universidad de Barcelona. Es interesante porque ese mismo año, el 76, nació en Juana Díaz el poeta nacional Luis Llorén Torres, que luego se unen para muchísimas cosas en el Puerto Rico de la primera década del siglo XX. Don Rosendo llegó a Puerto Rico a los 27 años, siendo abogado. Previamente había sido graduado de la Universidad de Barcelona como abogado. Recorrió parte de Europa para conocer a las repúblicas, los estados, los gobiernos. Llega a Puerto Rico, como dije, en el 82. Se une al Partido Autonomista, que fue creado por don Román Valdrioto de Castro. Es arrestado porque era masón. La masonería era un delito en Puerto Rico. En el 87, don Rosendo participa en la Asamblea Autonomista en Ponce. Luego se une a Muñoz Rivera y acuden a raíz de la muerte de Tomás de Oriotti de Castro. Muñoz Rivera se convierte en el presidente del Partido Autonomista, muy joven, tenía 30 y tantos años. Muñoz Rivera era un hombre alto, guapo, de ojos verdes, Luis Muñoz Rivera. Acuden a Madrid, se reúnen con el ministro español, se llamaba Prase de Sagasta, Prase de Mateo Sagasta,
y hace una especie de pacto, y cuando Plácido Mateo Sagasta obtiene la jefatura del gobierno español, le da a Puerto Rico, como fue el pacto entre ellos, entre autonomistas y Sagasta, la autonomía, el régimen autonómico que ocurrió en noviembre de 1897. Duró muy poco. Como sabemos, en julio del 98 llegaron los bárbaros, llegaron los americanos. Así que aquellas luchas autonomistas tenían ahora que lidiar con un nuevo amo, con el amo español. Puerto Rico estuvo bajo el dominio español durante 405 años. 405 años bajo España. Los primeros 3 siglos fueron de abandono y descuido. A partir del 1815, más o menos, en el 15, España comienza a mirar con atención a Puerto Rico, ya no como un presidio militar, ya como una provincia de ultramar. Promete leyes especiales, promete libertades. Hubo breves periodos de libertad de expresión, de libertad de prensa, cosas por el estilo. La gran ruptura histórica del 98 obliga a estos puertorriqueños autonomistas a reorientar sus proyectos políticos. Unos querían ser Estado de esa gran nación que prometía libertad de expresión, libertad de palabra, obviamente, libertad de prensa, libertad de culto, un gobierno republicano. Querían ser Estado porque tenían la concepción, entre ellos José César Barbosa, de que Estados Unidos era una república de repúblicas. Y también lo tenía esa concepción don Rosendo Matienzo Cintrón. Don Rosendo, a principios del siglo XX, era republicano, era estadista. Quería la estadidad para Puerto Rico. En 1902 se da cuenta de que Estados Unidos es mezquino en cuanto a libertades, entonces provoca la unión de Puerto Rico, como ya dije, entre autonomistas, estadoístas, socialistas, y crean primero una agrupación y segundo el partido Unión de Puerto Rico. Ese fue don Rosendo Matienzo Cintrón. Tendría en ese momento, eso fue nació en el 55, pues tenía cerca de 30 y pico años, ¿verdad? Era un país de jóvenes políticos, ¿verdad? Muñoz Rivera era joven, José de Diego era muy joven. En ese momento, cuando ocurre el cambio de soberanía, José de Diego tenía 35 años. Era un hombre muy joven. Barbosa también era un hombre joven, el doctor Barbosa. Curiosamente no vivieron mucho. Los 3 grandes líderes de principios de siglo, Muñoz Rivera, Barbosa, de Diego y Matienzo, fallecen en la segunda mitad del siglo XX con menos de 60 años de edad. Con menos de 60 años de edad. Curioso, interesante. La Unión de Puerto Rico gana las elecciones en 2004. Triunfa frente al Partido Republicano de Barbosa. En ese momento, Puerto Rico estaba bajo el régimen de la ley Foraker. La ley Foraker fue la primera ley orgánica que organizó la estructura y el gobierno de Puerto Rico. Era una ley que
le daba tráfico, comercio libre entre Puerto Rico y Estados Unidos. Claro, lo que pasa es que el comercio libre era entre las grandes centrales azucareras y los mercados norteamericanos. O sea, que era un comercio libre entre ellos mismos. Esa es la ley fora que también creó un consejo ejecutivo, un gobernador nombrado por el presidente. En ese año, en el 2, el presidente era Theodore Roosevelt. Además crea la Asamblea Legislativa, constituida por el Consejo Ejecutivo, que eran 11 compromisarios, eran 11, 5 de ellos tenían que ser puertorriqueños, los otros 6 eran norteamericanos. Los puertorriqueños tenían que ser nativos de Puerto Rico, residentes y nativos de Puerto Rico, y una Cámara de Delegados constituida por 35 diputados o delegados. Pues en 1902 el Partido Unión de Puerto Rico logra, apenas recién nacido en el 2, ganar las elecciones al viejo Partido Republicano. Y sigue ganando las elecciones desde el 4 hasta el año 24. O sea que durante 20 años el Partido Unión de Puerto Rico fue el partido mayoritario. Y un partido que, de manera interesante, tenía en su famosa base quinta las dos alternativas de estatus. Era un partido de autonomista. O sea, mientras se decidan los americanos, queremos la autonomía plena, queremos el gobierno propio, queremos nombrar nuestro propio gobernador, queremos elegir nuestros propios legisladores. Ahora, como solución al estatus, queremos o la estadidad o la independencia bajo un protectorado norteamericano. Lo que ocurrió en Cuba también ese mismo año, en el 2, la enmienda Platt, que era la independencia bajo la protección, el dominio disfrazado de Estados Unidos. ¿Qué nos dice? Es la pregunta que yo quiero contestar hoy. ¿Qué nos dice esa experiencia de la Unión de Puerto Rico? Repito, era una alianza, algunos la llamaron mogolla. La mogolla es una palabra difamatoria para aquellos que no les gustan las alianzas y las uniones. Entre, como ya dije, republicanos, autonomistas, independentistas y socialistas. ¿Qué nos dice esa experiencia? Nos dice que la única forma de provocar cambios fundamentales y provocar que Estados Unidos miren a Puerto Rico con respeto y atención es a través de las uniones y las alianzas. Recuerden, esa unión, o yo recuerdo ahora, surge como respuesta a la ley colonial Foraker y la reclamación o ya de una ciudadanía puertorriqueña plena dentro del derecho internacional o la ciudadanía norteamericana estadounidense. Una cosa o la otra, y un gobierno propio. Eso es lo que reclamaba Unión de Puerto Rico, el Partido Unionista. Y pedía, como ya dije, o la estadidad o la independencia, con enmienda Platt. Las dos figuras más prominentes en ese periodo, con esos primeros 10 años del Partido Unionista, eran por un lado Rosendo Matiza Cintrón y por otro lado José de Diego, que era un independentista frío. Ya tarde en su vida
se convirtió en un independentista, en un patriota firme y vertical. Pero primero, los independentistas de mayor vocación, fortaleza, narrativa, eran dos en esas primeras 3 décadas del siglo XX en Puerto Rico. Don Rosendo, que de estadista pasó a ser independentista, y este joven poeta que llegó de Granada como abogado, don Luis Llorén Torres. Hay unos momentos muy interesantes en esa Cámara de Delegados que el líder don Luis Llorén Torres, por eso hablaremos en otro episodio. Bueno, un momento interesante durante ese periodo, don Rosendo planteó una ley para abolir la pena de muerte temprano en la primera década del siglo XX. José de Diego se opuso a abolir la pena de muerte. Luego cambió de opinión. Era un momento muy interesante. A lo que voy en este espacio, cómo y por qué, ya dije por qué, pero cómo fue que surgió la Unión de Puerto Rico. Surgió, debo decir, la Unión surgió porque primero había que disolver los partidos tradicionales. Don Rosendo le dice a Muñoz Rivera, a José de Diego, del lado federalista, tienen que disolver el Partido Federal. Y le dice a Díaz Navarro, del Partido Republicano, tienen que disolver el Partido Republicano y crear una fusión de la fuerza de Puerto Rico. Y eso resulta en ese partido. La política es la capacidad de buscar nuevos remedios a viejos problemas. Esa es política. La capacidad de negociar, de ceder un poco y buscar luego nuevos proyectos para resolver viejos problemas. Eso me lleva a la situación de Puerto Rico actual. Puerto Rico logramos una alianza a medias porque la legislación creada por el Partido Nuevo Progresista impide las alianzas. Eso, resultado un poco insatisfactorio de la alianza, fue debido a que la legislación actual prohíbe las alianzas. Si contra esa estructura legal hubo que luchar. Hubo algunos errores, ¿verdad? Como sabemos, el movimiento Victoria Ciudadana no cumplió con los llamados endosos, que yo creo que no eran necesarios, porque no había oposición. Pero se le impuso unas reglas que no pudieron cumplir, o pensaron que no era necesario cumplir. Impidió que hubiese una alianza real a la legislación electoral. Por eso es que la papeleta era un crucigrama. Había que brincar de un espacio a otro, y eso es muy complicado para muchos electores en Puerto Rico. Claro, el resultado fue interesante y positivo. El partido, o la alianza, debo decir, se convirtió en la segunda fuerza política en Puerto Rico. Ahora hay una serie de dudas y problemas. Mientras el Código Electoral
exista en Puerto Rico el código electoral creado por el Partido Nuevo Progresista, va a ser imposible una alianza, una unión que tenga la posibilidad de ganar elecciones en Puerto Rico. Tal y como está creado nuestra Constitución, en Puerto Rico, si hay 3 partidos, gana el que obtenga el 33%, o el 34%, debo decir. Y ese por ciento lo tiene el Partido Nuevo Progresista y va a mantener una legislación electoral que impida que otros sectores logren posiciones fundamentales, importantes en la legislatura o en la gobernación. Ahora, mi sugerencia es, para poder vencer a ese bloque fundamentalista, reaccionario, ultraderechista que gobierna Puerto Rico, que solo tiene el 35 al 43% de los votos. Los demás tenemos ¿cuánto? El 64, el 54% de los votos. Para lograr que ese 54% de electores logren convertirse en gobierno y luego cambiar todas las estructuras coloniales y exigir cambios fundamentales. No ya la independencia, no ya la estadidad, podemos reclamar más derechos económicos, más capacidad para hacer o buscar mercados en el Caribe y en América del Sur o del Norte. Para eso no hace falta la independencia, es reclamar esos poderes económicos con fuerza. Pues para lograr esa alianza o ese intento de quebrar esas estructuras que nos impiden verdaderamente uniones y alianzas, tenemos, como ocurrió en 1902, por la sugerencia de don Rosendo Matienzo Cintrón, disolver todos los partidos, todos. Disolver el Partido Independentista Puertorriqueño, disolver el Movimiento Victoria Ciudadana y disolver el Partido Popular Democrático y crear un solo partido, un partido democrático y soberanista. Solo así lograremos un cambio fundamental en nuestra situación colonial. Muchas gracias por escucharme. Buenas tardes o buenas noches. Seguiremos hablando.